si no es correcto lo que esgrime en su proyecto el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la reforma al Poder Judicial. Pues en estas estamos atrapados. Uno pensaría que una presidenta que ganó con tal holgura 2-1 es la persona más votada en la historia de nuestro país, llegaría a tomar pues, las riendas de la presidencia sin mayores contratiempos, pero es otra de las herencias de Andrés Manuel López Obrador. Le dejó un terreno minado. Cuando Claudia Sheinbaum asumió, ya estaba en curso esta batalla contra el Poder Judicial y desde entonces no se ha frenado, no se ha detenido y el país, pues el país en vilo, la democracia también, si no es que encaminándonos a una crisis constitucional. Qué gusto escucharte, Francisco Burgó, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel. El gusto es compartido de estar contigo y con todos estos temas que siguen y seguirán. Qué cosa, tú nos has ido ayudando a entender, a traducir lo que está pasando, a dimensionarlo, porque pues es un jaloneo, es una batalla muy relevante, no solamente para el Poder Judicial, sino para el país, para su democracia, para los mexicanos. Dice la presidenta, vamos por partes si te parece, Francisco, que no es Claro. correcto lo que está planteando el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá a propósito de la reforma del Poder Judicial, que parece, pues, digamos, ser en los hechos el último dique posible, la Corte, para intentar frenar lo que ya se votó y ya se publicó hasta en el Diario Oficial de la Federación. ¿Tú cómo lo ves, Francisco? Mira, Manuel, se equivoca la presidenta Sheinbaum cuando dice que todos los profesionistas del derecho saben que la Corte no puede declarar la invalidez de este decreto, o sea, en una parte, en su mayoría, como es el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, o de todo. Y se equivoca porque sabemos quiénes sí sostenemos la idea de que la Corte, como el máximo tribunal constitucional, claro que puede revisar reformas a la Constitución y, sobre todo, declarar su invalidez en el entendido de que se violen principios fundamentales de nuestra Constitución, como la división de poderes, la independencia judicial, o también derechos humanos. Inclusive, ahí está el documento llamado el Amicus Curiae, que presentaron más de 50 juristas de todo el mundo que le presentaron a la Suprema Corte con consideraciones del por qué la Corte sí debería de conocer este asunto. Desde el punto de vista jurídico, sé que no es absoluta cualquier opinión. El derecho es discutible, es debatible y eso es normal, Manuel. El derecho no son matemáticas de 1 más 1 son 2 y punto. Hay argumentos, hay interpretaciones y eso es normal. Se puede compartir o no con esa propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, pero ahí está, del conocimiento público y sobre todo para que los 11 ministros y ministras puedan entrar a una discusión el próximo jueves, que sabemos la postura de 3, del Lenia Batres, de Yasmín Esquivel y de Loretta Ortiz, porque ellas están a favor de la reforma judicial, es decir, queda este bloque de 8 con la posibilidad de que lleguen a declarar parcialmente la invalidez de este decreto, pero de que estamos viviendo tiempos inéditos, de que no hay precedentes en la historia de nuestro país, de qué es lo que podría pasar, qué es lo que va a ocurrir en una crisis que para mí ya estamos en una crisis constitucional y simplemente lo que estamos viendo es que se está agravando con todos estos escenarios, incluyendo el tema de la renuncia. Pero entonces la Corte sí se puede meter, Francisco, sí tiene facultades, sí tiene hoy todavía atributos para hacerlo. En mi opinión, sí las tiene, inclusive Manuel, si hoy en este momento entrara en vigor esta reforma de la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales o como le llaman con eufemismo de supremacía constitucional, aún así, esta reforma que blinda las reformas constitucionales, yo sería de la idea que la Corte sí podría continuar con esta revisión de esos amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias, considerando que el artículo 14 de la Constitución establece el principio de la no retroactividad de las leyes. Y el hecho de que en un artículo transitorio se pretenda aplicar de forma retroactiva esta reforma constitucional, la Corte tendría que ponderar. A ver, la Constitución habla en su artículo 14 de la no retroactividad y el mismo segundo transitorio de este decreto de la que va a aprobar la Cámara de Diputados, de la inimpugnabilidad, dice que se tiene que aplicar de forma retroactiva. Pues para mí la Corte tendría que continuar con esa resolución, pero bueno, ya la Corte lo anunció para el jueves, veremos si
la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, es el Congreso, que van a agilizar para que pueda tener su publicación mañana y entre en vigor el jueves, que sería obviamente otro ingrediente. Qué cosas, sí, parecen carreritas, ¿no? Para tratar de frenar lo que se está haciendo en los tiempos que se deben estar haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que hay una legislación con un claro interés de parte de la mayoría abrumadora que tiene Morena, PT y Partido Verde. Ahora, ¿qué va a pasar, Francisco, si fallan como se prevé puedan fallar la mayoría de los ministros de la Corte, 8, y del otro lado no se acata lo que ellos determinen, como no se ha acatado nada de lo que han determinado, olvídate de los ministros de la Corte, los jueces y magistrados? Lo hemos venido platicando ya en varios momentos contigo, Manuel, con tu audiencia. Aquí el tema es que estaríamos en la crisis constitucional en su máximo esplendor, porque no hay precedentes que haya un desdén, una indiferencia y sobre todo que antes de que se dicte la resolución, pues han comentado de que no van a acatar, cuando menos ya lo dijo Ricardo Monreal. Hoy la presidenta de Sheinbaum quizá fue un poco más prudente de hay que esperar la votación, pero yo no veo cómo pudieran estar acatando esta declaratoria de invalidez aún de forma parcial, y eso simplemente nos va a llevar a que o hay una sensatez del lado del oficialismo o simplemente estos ministros que hoy están presentando su renuncia, porque así lo dice el artículo 7º transitorio de este decreto de la reforma judicial, de que los efectos de esa renuncia serán a partir del 31 de agosto de 2025. Y ya está diciendo Ricardo Monreal, ya está diciendo Fernández Noroña, que en una de esas no se las van a aceptar, lo cual sería indebido, porque el Senado, siguiendo el procedimiento de la reforma constitucional en materia judicial, dicen que los ministros presentan su renuncia y va a ser efectiva hasta el otro año, pero no de que quede sujeta a una aprobación o ratificación de los senadores. Eso sería totalmente indebido, es decir, agregándole más amenazas, más presión hacia los senadores, pero hacia los propios ministros por parte de los senadores oficialistas. Es que parece que lo que buscan algunos, sobre todo los más duros, los más radicales dentro de la 4T, es que no quede duda de espacio a la sospecha de quién manda, ¿no? El manotazo en la mesa para que todo mundo entienda quién decide, quién toma las determinaciones y quién se puede imponer con el pretexto de los votos, quién puede avasallar. En fin, decía la presidenta, por cierto, Francisco, que esto tiene que ver con el dinero, que eso tiene que ver con el dineral que se llevarían los ministros si renuncian para irse con sus jubilaciones. ¿Lo ves por ahí? ¿Ves por ahí la decisión de los ministros de la Corte que han renunciado, que estarían por renunciar en las próximas horas? Mira, Manuel, en uno de los artículos transitorios, el 7º de este decreto de la reforma judicial, ahí Morena incorporó un transitorio en donde se dice que si los ministros quieren ser sujetos a elección para el próximo año, ellos, si no ganan, no van a tener derecho al haber por retiro, a todo lo que son las prestaciones, que son derechos adquiridos que ellos tienen. Ahora, si ellos no quieren contender para ser electos por el voto popular para ser ministros, entonces tienen que presentar su renuncia y ahí sí se les respeta su haber por retiro. Es decir, me parece que Morena perfectamente incorporó eso para generar ahora esta narrativa, que los ministros se quieren ir con todo el dinero que les corresponde, pero a ver, son sus derechos, son derechos adquiridos que ellos tienen, lo cual me parece algo natural, que si alguien presta sus servicios en cualquier lugar, pues tiene derecho a tener finalmente algún ahorro, algunos derechos, alguna compensación, y lo están haciendo valer los ministros, porque además así lo dice los transitorios que así lo plantearon y así lo aprobó Morena en el Congreso, en los congresos locales. Entonces, me parece que es seguir con una narrativa de seguir atacando hasta el último segundo a los ministros de la Corte. Pues sí, y no se cansan, no parece que vayan a darles tregua. Un abrazo, gracias como siempre, Francisco.